Buenos días. Nos preparamos para darle honra y gloria a nuestro Dios. Nos ponemos de pie para orar. Bendito seas, Padre, y alabado sea tu nombre. Gracias te damos, Padre, por traernos con bien aquí a tu casa de oración. Permítenos, Padre, en este día alabarte como tú te lo mereces, Dios. Que todo sea para honra y gloria a tu nombre, Dios. Permítenos, Dios, ya que tú has puesto en nosotros el querer como el hacer. Queremos alabarte y bendecir tu nombre con nuestras voces, Dios. Danos la oportunidad, Padre, para que nosotros nos abrimos el corazón y dártelo a ti, Dios, en santidad. Te pedimos por aquellos que vienen en camino, Padre. Quita del camino todo lo que estorbe para que ellos puedan llegar con bien. Y a nosotros, Dios, bendícenos y ayúdanos, Padre, a alabarte en espíritu y en verdad. Sea gloria a tu nombre. Amén. Él es el Rey. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Cantemos otra vez, Él es el Rey. Oro. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Gracias, Dios. Dice Timoteo en primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cristo es mi Señor.
demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Declararé que tú eres Señor. Cristo es mi Señor. Cristo es mi Señor. No me da temor declararle al mundo entero de su gran poder en mi vida, permitir que Él se dé. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Coro. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Vamos a declarar otra vez a Jesucristo. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Tú eres Señor. Así es, Dios, eres nuestro Señor. Y una cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Salmo 27, 4. Qué hermoso eres, Dios. Demostramos tu pasión con esta canción. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón, en mi corazón hay una canción
que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor.
Dios nos cuida. Y a pesar de las pruebas y las dificultades, conocemos a un Dios poderoso. Gracias, Dios. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. No basta, no basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer ser, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Desea en momentos antes que Dios nos cuida y que a pesar de las pruebas y las dificultades tenemos y conocemos a un Dios poderoso y sabemos que nada es fácil, pero tenemos la promesa de Dios que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo y andamos en fe. Con lo que hemos vivido nosotros sabemos que estamos en las manos de Dios. Te pueden fallar tus amigos, te pueden fallar tus hermanos, te pueden fallar tus compañeros, te pueden fallar miles de personas, pero Dios no te puede fallar. En cualquier situación de la vida, llámese calumnia, llámese críticas, chismes o lo que tú le puedas nombrar, Él
siempre está presente y Él nos lleva de su mano. Seamos creyentes maduros y no creyentes inmaduras, y no echemos la culpa a cualquier cosa que pase a nuestro alrededor, porque Dios, sabemos que Dios, a todos los que tenemos fe en Él, Dios tiene el control de todo, y Dios nos pone en lugares de prueba para hacernos crecer. Leí un artículo en la semana que dice, me gustó, dice: a veces pedimos que Dios cambie nuestra situación sin saber que Él nos puso en esa situación para cambiarnos. Gocémonos en el Señor. Dios es bueno y grande, grande, grande es su misericordia. Cantémosle a Él. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Quiero vivir solo para ti. Sí, Dios. Sí, Dios. Resucítanos en ti y ayúdanos a morir al yo interno que traemos, Dios. Que todo sea para ti, Dios. Gracias te damos, Padre, por esta mañana, por esta alabanza. Que lo expresamos con olor grato a tu presencia, Dios. Sé tú el invitado especial en esta mañana. Gracias, Padre, y te pedimos bendigas a las personas que nos va a llevar tu palabra, Dios. Bendícela y dale palabra tuya y quita todo lo que venga de palabra de hombre. Y a nosotros, Padre, ayúdanos a abrir nuestro corazón, nuestra mente al entendimiento, nuestros oídos espirituales a tu palabra, y que cada uno reciba lo que tú quieres hablarle individualmente. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos. Decía nuestro hermano don Luis que Dios siempre ha sido fiel ante cualquier circunstancia, y en estos momentos vamos a hablar específicamente de las circunstancias de salud con las que también a veces humanamente batallamos. Tenemos una petición especial que nos hicieron llegar, que es orar por la salud de Verónica. Verónica es
amiga de la hijita de Patty, nos pide desde donde se encuentra ella apoyo para su amiga, que la recordemos en oración. Y también tenemos con nosotros a Celia, hermana de don Luis. Ella también, algunos ya la conocemos, ella está batallando con salud y el día de mañana ella va a ser internada. Entonces es otra petición importante que tenemos. La semana operaron al señor Antonio, que es abuelito de Jazmín. Gracias a Dios salió bien, hermanos, pero vamos a orar por su recuperación. Ha sido un proceso complicado para él y para la familia. Ha sido un tiempo muy desgastante. Y hermanos, yo estoy segura que hay varias personas aquí que hoy hicieron un esfuerzo. O a lo mejor venías para acá y te empezaste a sentir mal. Y estamos batallando con algo de salud. Podría decir que varios, a lo mejor hoy dicen, hoy no me siento bien. En la mañana, Yola se sentía mal, tuvimos que ayudarla a bajar de su carro. Leo también está batallando con un dolor. Manuel hace rato que llegó y se sentó, le vi su carita y suspiró. Y pude pensar, tal vez también está haciendo un esfuerzo. Pero ¿sabe qué es lo hermoso, hermano? Que usted está hoy aquí y que está con el Señor que lo abraza y que te dice, yo estoy contigo y yo soy fiel. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermano. Sea cual sea la petición, únete con nosotros. Si tú te sientes hoy bien de salud, gracias a Dios por ello. Pero tal vez hay alguien que conoces y dices, sé de alguien que está batallando. Y vamos hoy a interceder. Padre bendito, te damos gracias porque tu bondad y tu misericordia es infinita, indescriptible. Con palabras humanas no podríamos enumerarlas, Padre. Y también en tu palabra hay muchas promesas cuando estamos cansados, cuando nos sentimos desmayar, cuando nuestra armadura está golpeada y desgastada. Y en tu palabra, Señor, esas innumerables promesas hasta el día de hoy no han fallado. Padre, ponemos cada una de las personas mencionadas, Señor. Tú las conoces, conoces su vida, conoces su corazón, conoces sus emociones. Hay momentos, Padre, que cuando hay enfermedad se mezcla también con tristeza, con desánimo. Padre, permite que las personas que están batallando anímicamente con toda esta situación puedas llegar, inundarlos de paz y que todo eso pueda ser suplido por fortaleza, Señor. Y esa fortaleza y tu paz que solamente tú puedes dar. Y que aquellas personas que no te conocen, que esta enfermedad, Padre, pueda ser también para salvación y que para que puedan tener una experiencia contigo. Padre, ponemos en tus manos a todas las personas de nuestra congregación que físicamente en estos momentos están batallando por algo muscular, algo de sus huesos, su presión, algo que en este momento esté abatiendo su alma, su cuerpo. Señor, tráeles consuelo y que ellos en el momento de este culto no se preocupen de nada, que tú puedas poner tu mano y llevarte toda dolencia y que cuando termine este servicio y ellos salgan, puedan salir renovados, Señor, y listos, Señor, para continuar en esta vida que tú nos has puesto. Gracias porque siempre nos escuchas. Gracias porque por algún propósito hoy todos llegamos a ti. Gracias, Padre bendito, porque sabemos que este servicio tú lo has preparado para nosotros y queremos honrarte en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios porque podemos estar aquí reunidos y hoy es un día especial porque en esta semana creo que celebramos por ahí algo, ¿no? Que tiene que ver con las mamás. ¿Qué se celebró? El 10 de mayo. Y aquí en la pantalla queremos bendecir las hermanas con esta imagen. Y mire qué hermoso dice: las madres toman las manos de sus hijos por un tiempo, pero sus corazones para siempre. Y en especial a todas las mamás que tenemos un hijo que ya no está en casa, que ya se independizó o ya se casó, le aseguro que usted se sigue preocupando por sus hijos. Aunque ya están grandes, siempre uno se duele con ellos. Todos los que tienen hijos pequeños, disfrútenlos mucho porque el tiempo vuela. ¿Por qué no, iglesia? Le damos un aplauso a todas las mamás que se encuentran aquí el día de hoy.
Gracias a Dios por la vida de cada una de ellas. Estaba viendo esa mesa y mire, también qué bendecidos somos. Vea esa canasta de misericordia, una bolsa aparte con despensa. Gracias, hermano, gracias, no deje de dar lata. Gracias por responder a ese llamado de arroz, frijol y lentejas. Muchas gracias, hermano, que el Señor siga bendiciendo sus hogares. Les recordamos nuestros grupos de casa, hermano, todos los martes a las 7 de la noche y nuestras reuniones de oración aquí en las instalaciones del templo, los jueves también a las 7 de la noche. Y antes de pasar con las ofrendas, tenemos un aviso especial que me pidieron que les hiciera llegar. El día de mañana nuestra hermana Celia, como les comenté, es hermana de don Luigi. El día de mañana ella se interna. A ella le estaban solicitando 8 donadores y estuvimos orando, se ha estado buscando, pero miren, el Señor ha sido bueno y ya 5 se juntaron. Los que han buscado donadores saben que no es fácil, es toda una ardua tarea, porque algunos van y los regresan, otros no pueden, otros trabajan, otros están muy flaquitos, otros enfermitos, a veces no se puede, pero ¿qué creen? Faltan 3 donadores. Hermanos, si usted puede, físicamente le es posible, le pido que se acerque al final con don Luis. Todos lo conocen, pero aún así, don Luis, levante la mano, don Luis. Si alguien puede apoyarle, o a lo mejor dice yo no, pero sé de alguien que pueda apoyarte, le pedimos, hermanos, si puede acercarse con él para que se puedan ya cubrir esos donadores. Vamos a pasar a nuestro momento de ofrendas. Si te falta sobre, los sugieres van a acercarse contigo y vamos a darle gracias a Dios. Inclina tu rostro, hermano. Padre, te damos gracias por la hermosa respuesta que tenemos esta mañana de tus hijos, que con un corazón dispuesto traen en especie en esta mañana para bendecir el ministerio de misericordia a través de las despensas. Y también, Padre, queremos bendecir este momento de ofrendas, de diezmos, que es un tiempo que es para ti, en el que con un corazón agradecido venimos, Padre, delante de ti, agradeciéndote que si esto es posible es por ti, porque tú nos provees, nos permites trabajar, nos permites vender o emprender. Gracias por la bendición que das a nuestras vidas. Bendice estas ofrendas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los sugieres van a pasar a su lugar. Vamos a continuar con nuestro programa y los pequeños ya los vi más que listos. Vamos a subir a nuestras clases.
Los invito a que abramos nuestras Biblias y nuestro corazón, nuestra mente de Cristo, para escuchar no lo que el predicador va a decir, sino lo que el Señor va a decir, que viene de su palabra. Quisiera animarte también a que roguemos al Espíritu de Dios que toque nuestro corazón, que nos prepare, que despeje nuestra mente, que nos permita estar atentos, que no haya distracciones, que Él ponga un corazón dócil, blando, receptivo. Así que bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 12. El Señor nos ha enseñado que Él es amor, su esencia es amor. Así que ese es el mensaje, el amor está por encima de las obras. Y a lo largo de este mensaje veremos por qué, a qué nos referimos. Porque claro que es muy bueno servir, es muy bueno participar en las obras del Señor. Sin embargo, el corazón aquí tiene mucho que ver. Cuando no lo cuidamos, cuando no tenemos claro que el amor está por encima de las obras, puede provocar conflictos donde quiera que estemos, empezando por nuestra familia de sangre, por nuestra familia de la fe, y a veces en los lugares donde estamos, en el trabajo, etcétera. Porque el amor nos enseña el Señor que está por encima de las obras. Vamos a Mateo 12 y dice el verso 1: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Dice el verso 2, viéndolo los fariseos, que pareciera que siempre estaban vigilando ahí, le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Dice el 3, pero, y a mí me encantan las respuestas del Señor, extraordinarias, pero Él les dijo: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Y cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer, ni a él ni a las que estaban con él, solamente a los sacerdotes? Dice el 5, oh, ¿no han leído en la ley? Como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Preguntas que sacudían a estos hombres legalistas. Y le dice el 6, pues yo les digo que uno mayor que el templo está aquí. Y ellos no lo percibían. Y si supieran, quisiera que no se nos olvidara este verso, que lo tuviéramos presente durante toda esta enseñanza. Dice el 7, y si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día
de reposo. Padre, te damos tu lugar a ti primero, Señor, por encima de todas las cosas. Te alabamos, bendecimos tu nombre. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Y te rogamos, papá, que nos hables este día. Ayúdame, Señor, a hacer este trabajo que me has encargado, que es imposible para mí sin tu ayuda. Ayúdame, Señor, a servir a tu iglesia. Dame la humildad suficiente, Señor, y la capacidad que solamente puede venir de ti, Señor, para exponer tu palabra. Prepara los corazones, Señor. Que tu palabra caiga ahí como en tierra fértil. Que dé mucho, mucho fruto abundante. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez más les comento que me encantaría que pudieran tener su Biblia en las manos para que podamos, en la medida en que vamos avanzando en el mensaje, podamos ir verificando lo que la palabra de Dios dice y lo que el Señor nos quiere decir con esa palabra. Así que voy a empezar de nuevo mencionando esta frase profunda, tan importante, trascendente, que les estaba enseñando el Señor, especialmente a todos, especialmente a los fariseos. Misericordia quiero y no sacrificio. Los fariseos, hablando un poquito del contexto, los fariseos establecieron 39 prohibiciones solo para el día de reposo. Y se basaban en las interpretaciones de las Escrituras, pero también en las tradiciones judías, subrayo, tradiciones. Como por ejemplo, ¿qué? Bueno, para ellos cosechar, hablemos de ese tema, por ejemplo, tan solo arrancar alguna espiga, frotarla en sus manos, ya era cosechar. Tenerla en sus manos, arrancarla, tenerla en sus manos, independientemente de qué hicieras, para ellos ya estabas rompiendo la ley. Estabas rompiendo sus tradiciones y para ellos ya era cosechar. Cortaron la espiga. Jesús y los discípulos, como vemos en la historia de este capítulo, solo tomaron las espigas para comer. Y los fariseos, ya para ellos ya era trabajo. Pero nomás voy a comer un poco. Prohibido. Estás trabajando. Los fariseos, sin embargo, no vieron. Esto es algo muy importante, que a veces podemos no alcanzar a distinguir la voluntad de Dios o la necesidad de los demás y no darle la importancia que tiene, sea material o no. Ellos no vieron más allá, lo único que veían eran sus leyes y sus reglas. Y por poner un ejemplo actual, hay corrientes que le dan más importancia a lo externo más que a lo interno. Es sabido de lugares en los que si una persona no va vestida de acuerdo a las, ¿por qué no decirlo así?, a las reglas de ese lugar, de esa institución, de esa congregación, entonces es mal vista, incluso no es tratada con amor, sino con rechazo. Así que no es nada más lo que pasó hace 2000 años, es lo que está pasando ahorita, cómo nosotros nos comportamos ante lo que los demás hacen y que para nosotros consideramos que no es lo correcto. Jesús realmente los reconviene, por poner una palabra suave,
los reconviene y les recuerda cómo es en el verso 4, cómo es que David comió de los panes sagrados, de los panes de la propiciación. Se los recuerda. Y por eso es que digo que los reconviene, porque les recuerda, Dios no castigó a David, porque la necesidad era más importante que sus normas y reglas que ellos querían que la gente cumpliera al pie de la letra, cualquiera que fuera la situación. Y les dice, hablando de que los reconviene, porque dice, si me condenan a mí, tendrán que condenar también a David. Imagínense nomás el impacto. ¿Por qué les decía eso? Porque el Señor quiere que quede claro que compasión quiero, misericordia quiero, no sacrificio. Y claro, condenar a David, los líderes, era algo que no querían hacer, porque no querían causar alboroto entre la gente. Y no es que Jesús estuviera apoyando la desobediencia, por supuesto que no. No era lo que él buscaba, pero él estaba enfatizando la importancia de tener criterio a la hora de ver o vigilar las maneras que el Señor nos enseña y las leyes del Señor, no las nuestras. Al aplicar las leyes del Señor. Es muy humano que pudiéramos venir aquí y ver a una persona que viniera con una apariencia que no es a la que estamos acostumbrados nosotros aquí, sea hombre o mujer, a lo mejor hablando de peinados o hablando de alguna forma de atuendo o de artículos que se usan, o tal vez hasta algunos dibujos, ¿por qué no? Y podemos nosotros humanamente, si no estamos atentos a esto, podríamos nosotros llegar a rechazar a esa persona. O hacerle por lo menos sentir nuestra indiferencia. Así que eso no es algo que haya pasado solamente en aquel tiempo. Él estaba enfatizando, el Señor Jesús, la importancia de tener criterio y compasión para aplicar las leyes del Señor. El verso 5 podemos ver, y por eso les comentaba que sería muy bueno que estuviéramos atentos a las Escrituras, porque los 10 mandamientos prohibían trabajar el día de reposo, como lo vemos en Éxodo 8. Eso es lo que decía la ley. Pero como el fin o el propósito del día de reposo era descansar y adorar a Dios, los sacerdotes podían trabajar y realizar sacrificios y cultos de adoración. Y obviamente no era mal visto. Esa labor sabática servía y rendía culto a Dios. Y Jesús enfatizaba la intención de la ley. No es nomás leerla como si fuera cualquier otro libro. Tenemos que ver qué es la intención del corazón del Señor al enseñarnos lo que dice la palabra. Los fariseos se habían olvidado de la intención o el espíritu de la ley y ellos exigían que se cumpliese al pie de la letra. Hay lugares en los que el predicador tiene que venir de traje riguroso y corbata. Y no cualquier saco, no cualquier traje, ni cualquier corbata. Entonces, ¿qué es más importante? Imagínense usted es una congregación que está empezando y que el pastor es un hombre de Dios realmente establecido por él y que no tiene algo así. Entonces, en esas congregaciones no podría servir, no podría predicar. Es a lo que nos referimos, que ellos querían que se cumpliesen las cosas al pie de la letra, por encima de la ley de Dios incluso. Al fariseo no le importaba más que el ritual, eso es lo que más le importaba.
Le importaba más el ritual que la compasión, que la misericordia. Le importaba más el ritual, le importaba más sus reglas que llevar a la gente a los pies de Dios. ¿Cómo olvidar? Y se los he compartido en otras ocasiones. En una ocasión, hace ya muchos años, que llegó una persona aquí y se veía que venía no en muy buenas condiciones, tal vez con aliento desagradable por la vagancia, por la noche que habría pasado, etcétera. Y se acercó vino y se sentó por este lado. Y me acuerdo que vinieron unas personas y me dijeron, ¿qué hacemos con él? ¿Lo sacamos? Por él también murió el Señor Jesucristo. Y no importa si trajera dibujos o no trajera dibujos, si trajera aliento o no trajera aliento, alcohol, si viniera no muy limpio o no muy oloroso. Eso no es lo importante. Lo importante es que estaba aquí y el Señor podía predicarle, llevar el evangelio a su corazón y convertirlo. Finalmente les pedí que lo dejaran. Ese señor volvió la siguiente semana, entregó su vida a Cristo, venía en condiciones muy diferentes, entregó su vida a Cristo y las siguientes semanas vino con toda su familia, todos se convirtieron. Pero a estos fariseos les importaba más la apariencia, les importaba más sus reglas, más que la compasión, más que la misma ley de Dios. Y claro, como Cristo es el mayor en el templo, pues ¿quién mejor para poder llevar a los pies a la gente, a los pies de Cristo? Dios es mucho más importante que todo instrumento o medio o regla o procedimiento para adorarlo. Le doy gracias a Dios por este equipo de alabanza que el Señor ha levantado aquí. Porque a pesar de las diferencias que pueda haber como músicos, o los estilos de canciones, o las formas de pensar, o la cultura, o la educación académica, aquí están, unidos, sirviendo al Señor. Y han aprendido a tratar con sus diferencias. ¿Por qué? Porque han puesto al Señor en primer lugar. Qué triste sería, sea en este ministerio o cualquier otro, que por reglamentos, que por costumbres se rompa la armonía entre la gente. Y no nomás eso, que haya divisiones. Es triste cuando sabes que algún grupo de alabanza o algún ministerio en alguna iglesia o incluso alguna congregación se divide y se dispersan todos. ¿Por qué? Porque el Señor dice, misericordia quiero, compasión quiero y no sacrificio. Y la verdad es que si nos importa más los medios para adorar, los sistemas, los procedimientos, las formas, los estilos, etcétera, que la persona que adoramos, tendríamos que pensar si tal vez no estamos alcanzando al Señor o haciéndolo para Él, aunque pensemos que estemos rindiendo culto. ¿Por qué? Porque si nos importan más las reglas, las normas, más que la palabra de Dios, nos importa más lo que hago, más que la misericordia, entonces lo que el Señor dijo, misericordia quiere y no sacrificio, sería en vano y no lo estaríamos tomando en cuenta. Lo que hizo el Señor fue repetirles a los fariseos las palabras que los judíos habían escuchado muchas veces a través de la historia, como en 1 Samuel 15, donde habla de obedecer es mejor que holocausto. ¿Y cuál es uno de los mandamientos más importantes? Ama a tu prójimo.
Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo. ¿Cómo le vamos a decir al Señor que amamos, que lo amamos, si Él nos ordena a amar? ¿Cómo vamos a decir, sí te amo, pero te desobedezco y yo no voy a amar a esta persona porque piensa diferente que yo? Tiene otros estilos, tienen otras maneras. A mí no me parece la ropa, a mí no me parece su forma de decirla, no me gusta ni la voz. También en el Salmo 40 nos habla de esto. La actitud de nuestro corazón a Dios es primero, es por encima de todo, porque lo que nos ha dicho Él es misericordia quiero y no sacrificio. Solo así vamos a poder obedecer y observar con propiedad las normas que se puedan establecer derivadas de la ley de Dios. Cuando el Señor dijo que era Señor del día de reposo, lo que estaba haciendo era proclamar ser más importante que la ley y estar por encima de ella, que sería lo contrario, el nosotros tomar nuestras reglas, nuestras normas, nuestras costumbres y pasarlas por encima de la ley de Dios, por encima de la palabra de Dios, por encima de la voluntad de Dios. Y no nos alarmemos, sucede. Si no estamos alertas, aquí en la familia de la fe y en nuestra familia de sangre también. Pasamos por encima la ley, pasamos por encima la palabra y la voluntad de Dios que te dice, ama. Ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Y hacemos un lado la ley y desobedecemos cuando nos comportamos diferente con nuestra esposa. Y a ti, le dice la mujer, respeta a tu esposo. Pero a veces no ocurre así. Y entonces estamos haciendo un lado la ley del Señor. Y estamos poniendo por encima de la ley nuestro interés personal. Cuando dijo el Señor que era día del reposo, para los fariseos fue una herejía. Pero que no se percataban que Jesús, el divino Hijo de Dios, era el creador del día de reposo. Y el creador, como sabemos, es siempre más grande que la creación. No olvidemos, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Es preferible que no sirvas, no des tu servicio a tu familia de la sangre o a tu familia de la fe o en el templo si pones por encima este mandato. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener retos con las personas que nos rodean, con las que trabajamos juntos. Siempre va a haber. ¿Por qué? Porque hierro con hierro se afila. Así que hace un momento escuchamos cómo es que quítame esta situación que le estoy viviendo aquí, cuando que el Señor quiere usar esa situación para ayudarnos a crecer. Y el Señor obedecía al Padre, el Señor Jesús, y para Él era más importante misericordia por encima de muchas cosas. Por esa razón tenía autoridad para dejar sin efecto las tradiciones y las reglas de los fariseos. Vamos al verso 9. Y ahí podemos ver qué es lo que pasaba en las sinagogas. Es muy importante. Es importante esto para imaginarnos qué pasaba con el Señor y qué pasaba con los fariseos. Jesús enseñaba en las sinagogas. Y ahí también, si recordamos, ahí Jairo se arrodilló, se postró ante Jesús. Esos fariseos han de haber quedado estupefactos y además bastante enojados, con odio. ¿Por qué? Porque ellos no tomaban en cuenta que el Señor, lo que había hecho con la hija de Jairo, si recuerdan, había muerto y la resucitó. Y Jairo fue y se arrodilló delante del Señor. Pero para ellos no eran tan importantes todos los milagros que habían ocurrido.
No les gustaba cómo se conducía el Señor en sus sinagogas, porque les hacía ver sus errores. Y a algunos tampoco nos gusta que nos hagan ver nuestros errores y nos comportamos como los fariseos. Y cuando alguien viene a venir a decirnos algún error que tenemos, entonces nosotros rechazamos, resistimos y a veces con actitudes que no le agradan a Dios, hostiles. Vamos al verso 10 y vemos cómo al referirse al hombre con la mano deforme, dicen algunas versiones, o la mano seca, no sé cómo diga con la mano seca. Los fariseos, quiero ayudarles a ver que imaginemos, ahí están los fariseos, ahí está Jesús, y ahí está una persona con su mano deforme o la mano seca, y el Señor quiere sanarlo. Y los fariseos trataron de enredar a Jesús preguntándole si era legal sanar en el día de reposo. Las reglas, las tradiciones de ellos decían que no era posible ayudar a la gente en el día de reposo, a menos de que fuera debido a muerte. Pero si se acuerdan cómo el Señor los deja calladitos cuando le dice, si alguien tiene una oveja y por allá va y se queda y se está muriendo por ahí, ¿no la rescata? Pues sí. Y entonces el de la mano seca, ¿no? Solo puedes sanar el día de reposo si alguien se está muriendo. Jesús sanó en el día de reposo varias veces y ninguna de ellas era emergencia. Y claro, si el Señor Jesús hubiera esperado hasta el día siguiente que no fuera día de reposo, entonces se hubiera estado sometiendo a la autoridad de los fariseos. Y estaría aceptando las leyes de los fariseos, esas leyes mezquinas, como iguales a las leyes de Dios. Y claro, ellos, los fariseos, si sanaba al hombre, los fariseos iban a proclamar que su poder no procedía de Dios, como vemos en el pasaje. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a ser de Dios si quiebra las reglas? Está por encima de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones y de nuestras reglas. No puede ser de Dios. Y es tremendo cómo es que el Señor trataba de enseñarles, y para ellos fueran golpes muy duros que hicieron que odiaran a Jesús hasta la muerte. Porque Jesús aclaró, imaginémoslo enfrente en la sinagoga, aclaró delante de todos que sus normas eran ridículas y mezquinas. Reglas ridículas y mezquinas. Imagínense ustedes ahí a estos hombres, a los fariseos, a los escribas. Dios es un Dios de personas, no de reglas. Por eso, si es un Dios de personas, por eso nos dice, misericordia quiero, no sacrificio. Es un Dios de orden, claro que es un Dios de orden, pero para Él es más importante la compasión y la misericordia y el servicio a los demás, especialmente que está necesitado, que las mismas reglas, sobre todo cuando son costumbres, cuando son tradiciones. Es que aquí en esta iglesia no se hace así, siempre se ha hecho de esta manera. Misericordia quiero, no sacrificio. Tenemos que tener presente siempre qué es lo más importante. Es que siempre hemos entrado por la puerta de la izquierda, no se puede usar la derecha. Es tremendo, yo quiero imaginarme el Señor Jesús enfrente de todos ellos diciéndole que sus reglas eran mezquinas y ridículas. El tiempo más apropiado para ayudar a alguien es cuando lo necesita. Pues sí, si yo veo que tiene una herida, pues voy y se la curo, sí. Pero también si ves una persona que se equivoca, que comete un error o hace algo que no estamos acostumbrados en tu congregación a hacerlo de esa forma, naturalmente tendemos a criticar,
a juzgar, a señalar, a ignorar, la persona probablemente necesite a Cristo. Esa persona, si tiene a Cristo, tal vez necesita aprender ciertas cosas. Y para eso estamos nosotros, para servir a los demás. No es nomás en la necesidad material, es en la necesidad también de enseñar a otros. Dar de gracia lo que de gracia has recibido. Misericordia quiero y no sacrificio. El tiempo apropiado, repito, para ayudar a los demás es cuando está la necesidad. Sea de aprender, de orientar o tal vez hasta de amar. Cuando alguien se equivoca, nosotros estamos siendo retados, estamos siendo probados. ¿Cómo reaccionamos ante los errores de los demás? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te falla? Vamos a los versos del 10 al 12. Los fariseos pusieron leyes por encima de las necesidades humanas. Les preocupaba más, estaban muy preocupados porque Jesús rompía las reglas con el hombre de la mano seca. Fíjense nomás, preocupado. Es que nosotros no acostumbramos a sanar el día de reposo. Pero el hombre se puede sanar o aquel puede resucitar, sí, pero... Y qué es bueno hacer una reconsideración nosotros. ¿Qué actitud asumimos nosotros? ¿Qué actitud tomemos? ¿Qué actitud es la que tomamos nosotros? Tal vez una buena pregunta sería, ¿tus convicciones no te permiten servir o ayudar a cierto tipo de gente? Aquella gente tal vez que no te es muy cómodo hablar con ella, o que no es muy agradable su persona, o que tal vez no esté tan limpia como nosotros esperaríamos, o tal vez tales o cuales cosas. Tal vez lo rechazas porque tiene algunos dibujos en su piel. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Tus convicciones no te permiten ayudarle? No, a este no le voy a dar porque ¿qué tal si es para que beba? Es lo más común que escuchamos. Y hacemos nuestras conjeturas y juzgamos a la persona que está necesitando una moneda. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si es? Tus convicciones pudieran no estar de acuerdo a la palabra de Dios. No permitamos que los dogmas, las costumbres, las reglas nos cieguen a la necesidad humana, a la necesidad de los demás. Porque Él quiere que demos de gracia y a nosotros nos da para que nosotros demos. Te dio la salvación, busca a otros para que también la tengan. Te dio conocimiento, compártelo con los demás. Te ha tenido paciencia, tenle paciencia a otros. Te ha tenido misericordia, tenle misericordia a otros. Vamos al verso 14. Los fariseos estaban tan enojados, enfurecidos, que planearon la muerte de Jesús. Estaban furiosos, porque Jesús había desafiado su autoridad. No se sana el día de reposo y Él sanaba. ¿Por qué estaban enfurecidos? Porque Él había descubierto sus malas actitudes delante de todos en la sinagoga. Imagina el Señor parado en el púlpito, descubriendo esas aberraciones que ellos tenían, esas malas actitudes que tenían. Claro que los lastimaba, porque era palabra de Dios. Y la palabra de Dios lastima. ¿Acaso no se lastima a alguien o se incomoda cuando le dices, tú no has perdonado a tal persona? ¿Por qué? No tengo nada que perdonar, lo perdone Dios. Oye, los resentimientos no le hacen bien ni a la persona ni a ti. Entrégaselo al Señor y arrepiéntete. Tal vez un día lo haga. Porque el que alguien nos diga nuestros pecados y nuestras fallas, siendo la palabra de Dios, la rechazamos.
Él los había descubierto en sus actitudes. Había mostrado que eran más leales a su sistema religioso que a Dios. Jesús había estado confrontando con firmeza la hipocresía de los fariseos. Y era duro. Hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados. No les parecía muy divertido que les dijeran así. Pero eso es lo que percibía el Señor de ellos. ¿Por qué? Porque ellos sí se vestían de determinada manera, sus flecos y todas sus oraciones en la calle para que los vieran y todas las reglas que habían puesto, que muchas de ellas ellos no las cumplían. Y Jesús los descubrió frente a toda la congregación. Por eso lo odiaban. Pero el Señor ahí decide salir de la sinagoga antes de que se desarrolle una mayor confrontación. ¿Por qué? Porque no había llegado la hora de morir. ¿Por qué? Porque estaban planeando matarlo. Estaban planeando asesinar a aquel que les estaba diciendo sus verdades, que les estaba diciendo lo que el Padre decía a través de él. Él no podía permitir que se le echaran encima, porque todavía faltaba mucho que hacer. No era su hora para que muriera y tenía mucho que enseñar a sus discípulos y a la gente en general. Vamos al verso 16 y vemos cómo el Señor no quería que las personas que Él sanaba dieran a conocer eso. ¿Por qué? Porque no quería que la gente acudiera a Él por motivos equivocados, por interés o alguna cosa por el estilo. Además, no quería dañar su ministerio de enseñanza, y no quería tampoco crear falsas expectativas respecto a su reino, porque su reino no era político. Pero las noticias de lo que él hacía, sus milagros, sus portentos, se difundieron rápidamente. Vamos al verso del 17 al 21. Mateo muy a menudo citaba el Antiguo Testamento porque quería demostrar a los judíos que Jesús era el Mesías. Y para los judíos la Biblia, veamos esto que es tan importante. Para los judíos la Biblia era autoridad y era una autoridad suprema. Ellos creían que la Biblia anunciaba que iba a venir un Mesías, pero no creían que Jesús fuera, a pesar de todos los milagros que hacía. Y en la actualidad también pasa algo parecido. Algunos cristianos, si les preguntas, ¿crees en Dios? Claro que creo en Dios. ¿Y por qué no le crees? Si tú crees en Dios, ¿por qué no le crees a Él lo que te dice? Mateo les mostró que Jesús era el Mesías prometido. Ellos esperaban otro tipo de Mesías. Ellos esperaban un Mesías pomposo, elegante, con posiciones socioeconómicas altas y políticas, pero eso no era el Mesías que el Señor iba a mandar, sino uno que es manso, gentil y astuto juez. En los versos del 17 al 21, vayamos a los versos del 17 al 21. La gente esperaba que el Mesías fuera un rey. Esa profecía que se había mencionado en Isaías 42, del 1 al 4, muestra que Él sí es un rey. Pero nos describe qué tipo de rey, no como lo que ellos esperaban. Era un rey que es nuestro modelo, porque Él es calmo, manso, pacífico, afable, gentil, misericordioso, dador, generoso. ¿Hasta dónde? Hasta su vida entregó. ¿Somos nosotros así?
calmos, mansos, somos pacificadores, somos afables con la gente, gentiles, misericordiosos, porque dice misericordia quiero y no sacrificio. Y a veces también nos comportamos como aquellos fariseos, porque quisiéramos que Él como Rey nos mostrara ya sus portentos en nuestra vida. Quiero ver sus obras, quiero ver sus milagros, ya. Pero su obra es silenciosa y se realiza en el momento que Él cree oportuno. ¿Por qué? Porque Él no se va a someter a nuestra voluntad. Nosotros debemos someternos a su voluntad. Vamos al verso 24. ¿A qué grado estaba su fe y cómo estaba su corazón? Ellos ya antes lo habían acusado a Jesús, como podemos ver en este capítulo, estar aliado con el príncipe de los demonios, Belcebú. Y recordamos cómo dijo, no, pues sí sana, yo sé que sí sana, pero es que es por Satanás por el que sana. Y lo que hacían los fariseos era desacreditarlo o intentaban desacreditarlo apelando a las emociones. ¿Por qué? Porque como ellos rehusaban creer que Él fuera Dios, entonces decían que Él, el Señor Jesús, actuaba de acuerdo con Satanás. Estaban buscando estrategias que no les estaban funcionando. Porque a Jesús le fue fácil demostrar su necedad o lo necio de su argumento. ¿Cómo que yo sano o expulso demonios por Satanás? O sea que Satanás se saca a sí mismo de las personas. Y no hallaban qué decir. No había manera. Vamos al verso 25. Como hombre, Jesús se había despojado de su atributo de omnisciencia o de conocer todo. Pero, y eso es algo importante que podemos ver nosotros, porque Él sabe lo que cada uno necesita, lo que cada uno piensa. Él sabe cómo somos nosotros, porque mostró un conocimiento profundo de la naturaleza humana. Su discernimiento, cuando querían enredarlo a Él ahí con sus reglas y demás, su discernimiento impidió que lo enredaran con sus palabras. Él iba a lo que iba. ¿A qué? A tener misericordia con esa gente, a salvarla, a sanarla, a proveerles. No se dejó que lo enredaran con su palabrería. El Cristo resucitado conoce nuestros pensamientos. Y esto puede ser de consuelo porque Él sabe lo que nosotros le queremos decir antes de que abramos la boca. Él sabe lo que quisiéramos decirle y no sabemos cómo, y Él nos puede ayudar, porque el Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la palabra. Pero por otro lado, no podemos ocultar tampoco cuando hacemos las cosas por motivos egoístas. Vamos al verso 29. Al nacer Jesús, el poder de Satanás y su control se vieron totalmente transformados. Y lo podemos ver como lo que pasó en el desierto. Vino y lo tentó, no una vez, 3 veces lo tentó, y el Señor salió victorioso cuando le dijo, sí, pero la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Y tú dices esto, pero la palabra de Dios dice esto, esto y esto otro. Él salió airoso, victorioso. Y en la resurrección, claro, anuló el arma final de Satanás, la muerte. Y sabemos, porque el Señor le dice, y por fe, que al final Satanás será atado para siempre y la maldad no pervertirá más a la tierra. Jesús tiene poder y autoridad total sobre Satanás y sus fuerzas. Tal vez te quiera tentar,
como lo hizo con Jesús. Tal vez quiera traer temor. Pero el Señor es más poderoso. Tiene autoridad total sobre Satanás y sus fuerzas, sus ejércitos. Vamos al verso 30. Es imposible, mis hermanos, es imposible ser neutral en nuestra relación con Jesucristo. Y déjeme ponerle aquí esto, creo yo que es bueno que reflexionemos en esto. Cualquiera que no le esté siguiendo activamente, subrayo, el que no le esté siguiendo activamente, va a ser rechazado por él. ¿Cómo decimos que somos cristianos si no hacemos lo que Él nos dice? Sí, Señor, yo pertenezco a tu ejército. Sí, pero no defiendes la palabra. No luces como una parte de mi ejército. Entonces no estás siguiéndome activamente a mí. Si te digo que sirvas, yo espero que sirvas. Si te digo que des, yo espero que des. Si te digo que tengas misericordia, yo espero que tengas misericordia por encima de tus preferencias. El que busque mantenerse neutral en la lucha entre el bien y el mal va a ser rechazado por Dios. Y él ha rechazado a Dios de alguna manera. Y es bueno preguntarnos nosotros. Es bueno preguntarnos, ¿yo lucho todos los días contra el mal? ¿O dejo que el mal fluya a través de mí? ¿Soy yo un pacificador? ¿Lucho porque haya paz? ¿Porque haya armonía en mi familia de la sangre? ¿Por mi familia de la fe? ¿En el lugar donde trabajo? ¿Lucho yo por ser pacificador? ¿Por realmente ser un embajador de Cristo? Vayamos a los versos 31 y 32. Y es algo muy serio, porque rechazar la voz del Espíritu Santo cuando intenta convencernos de pecado y nosotros lo rechazamos, es una ofensa, una afrenta, un insulto contra el Espíritu Santo. ¿Puedes acordarte ahorita, hagamos memoria? ¿Te acuerdas de algo que te haya querido alguien corregir? ¿Algo que alguien te haya querido enseñar? Y que sabes que es la palabra de Dios y lo estás rechazando. Y no nomás decimos que no, a veces de manera hostil rechazamos a aquel que te quiere decir, sabes, esta no es la manera en la que Dios quiere que te comportes. Esos hábitos no son buenos, esas actitudes no son buenos, este comportamiento no es bueno. Y como una persona solo puede salvarse por medio del Espíritu Santo y su obra, cuando uno no quiere arrepentirse ni reconocer el pecado, está rechazando el perdón que Dios le está ofreciendo. Algunos a veces temen haber cometido sin querer este pecado imperdonable, que es blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero los que han rechazado a Dios y no quieren creer, esos son los que deberían preocuparse. Jesús dice que no serán perdonados, pero no porque su pecado sea más grande que otros. Jesús dice que no serán perdonados porque nunca se van a arrepentir, porque sus corazones se han endurecido. Y yo te pregunto, ¿hay algo en tu vida que sabes que es pecado? Y sabes porque te lo han dicho también. Y sabes porque el Señor te lo ha mostrado cuando lees las Escrituras, cuando escuchas una prédica, pero eres rebelde y no quieres arrepentirte. Arrepentirse no es algo automático.
Arrepentirse es realmente reconocer delante de Dios y pedir perdón. Reconocer el pecado. No es el remordimiento de cuando alguien te sorprende haciendo algo indebido. Arrepentimiento es otra cosa. Es un dolor de haberle fallado al Señor. Es el reconocer que Él dice que eso no se debe hacer. Reconocerlo, arrepentirnos y pedir perdón. Los que rechazan la voz del Espíritu Santo rechazan la única fuerza que los puede llevar al arrepentimiento y la restauración de la relación con Dios. Porque la armonía con Dios se ve afectada cuando nosotros desobedecemos y tomamos actitudes de rebeldía y no hacemos lo que Él nos dice. Vamos a los versos 34, 36. Jesús nos recuerda que lo que decimos, ojo con esto, que lo que decimos revela lo que hay en nuestro corazón. Hagamos un poquito de memoria y pensemos qué es lo que yo contesto a las personas. ¿Cómo yo trato a mi esposa o a mi esposo? ¿Cómo trato a mis vecinos? ¿Cómo trato a mis compañeros de trabajo? ¿Cómo trato a aquellos que son hostiles conmigo? ¿Cómo trato a aquellos que se me meten en la línea? ¿Cómo trato a aquellos que me pitan de una manera que no es agradable? ¿Cómo los trato? ¿Qué tipo de palabras salen de nuestra boca? ¿Juicio? ¿Hostilidad? ¿Murmuración? ¿Insultos? Estas son una indicación de lo que hay en nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y uno no puede solucionar el problema del corazón cambiando de vocabulario. Es al revés. No es así. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo de Dios que nos llene con nuevas actitudes y motivaciones nuevas. Y luego el vocabulario va a cambiar de adentro hacia afuera. Decir las cosas bonitas no va a cambiar nuestro corazón. Cuando cambie nuestro corazón, eso es cuando de nuestra boca va a salir lo que hay en él. Vamos a los versos del 38 al 40. Y vemos cómo los fariseos pedían un milagro, pero no buscaban con sinceridad conocer a Jesús. Al contrario, lo odiaban. Jesús sabía que ellos habían visto milagros suficientes para convencerles de que Él era el Mesías. Cuando Jairo se arrodilló ahí, recordando que Jesús había resucitado a su hija, Jairo era un principal en la sinagoga. Claro que sabían los milagros, claro que los conocían, pero no querían creer. Pedían otro milagro. Muchas veces podemos escuchar a algunas personas que dicen, no sé si te ha tocado escuchar esto. Si yo viera un milagro, entonces sí creería en Dios. Pero lo que dijo Jesús a los fariseos se aplica también a nosotros. Tenemos evidencias más que suficientes. La muerte de Jesús, su resurrección, su ascenso y siglos cambiando, transformando vidas de creyentes alrededor del mundo. ¿Queremos más señales? ¿Queremos más milagros? Mejor, en lugar de buscar más evidencias o milagros, aceptemos lo que Dios ya te dio y avanza hacia enfrente. Porque Dios puede usar tu vida como evidencia, como testimonio para llegar a otra persona y que esa caiga a los pies de Cristo y entregue su vida. Porque esa es nuestra misión. Pero con una actitud como la de los fariseos no vamos a poder cumplir con esa misión. ¿Qué cuentas le vamos a dar? Vamos a los versos 39 al 41.
Y nos habla de Jonás, si recuerdan, Jonás fue aquel profeta que fue enviado a una ciudad siria de Nínive. Y él sabía, volvamos a lo que dijimos al principio, fíjense lo que hizo Jonás. Como estos, perdón, como estos hombres y mujeres de Nínive eran una nación belicosa, peleonera, eran malos, entonces Jonás dijo, no, yo no voy a ir a servir a estos, pero Dios te está mandando. Sí, pero no me caen bien, son peleoneros, son agresivos, son violentos, son terribles estos hombres, yo no voy a ir a decirles nada ahí, capaz de que se salvan, imagínense. No nos sorprendamos, también nosotros podíamos caer en algo así cuando vemos a una persona que no nos parece agradable, por su apariencia, por su forma de ser, y resistimos como resistió Jonás, obedecer. No fue a Nínive, se subió en un barco y se fue para huir de la tarea que se le había encargado. Pero ¿qué sucedió con él? Terminó en el vientre de un pez por 3 días. Pero en cambio, qué contraste, ¿no? Cuando Jesús vino a los suyos, estos no quisieron arrepentirse. Los de Nínive se arrepintieron y fueron salvos. El Señor tuvo misericordia de ellos. Cuando finalmente Jonás, después de que lo vomitó el pez, fue no de muy buena gana, pero les predicó y ellos se convirtieron. Se arrepintieron. Pero por el contraste, cuando Jesús vino a los suyos, estos no quisieron arrepentirse. ¿Se acuerdan que lloró en la entrada de la ciudad? Porque no querían arrepentirse. ¿Quieres tú arrepentirte? Si le preguntaras a alguien que te ama y que te tiene cerca todos los días, ¿crees que tenga yo algo de qué arrepentirme? ¿Qué te diría? Sí, creo que esto o esto otro no es agradable a Dios. Creo que el consejo sería hacer esto y esto y esto otro, pero no lo haces. Ni lo confiesas, ni te arrepientes. Fue la resurrección que probaría que Él era el Mesías. ¿Se acuerdan aquella parte? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. La reina de Saba vino a buscar a Salomón, aprendió de él, pero no todos queremos hacer eso. No todos queremos aprender, no estamos dispuestos, nada más hasta donde queremos. Aquellos gentiles reconocieron la verdad de Dios cuando se les presentó. Pero los líderes religiosos de los que estamos hablando no reconocieron la verdad a pesar de la que la tenían enfrente de sus ojos. Y hay una pregunta que quisiera hacerte, si me permites. ¿Has respondido a la verdad, a las evidencias que has recibido? ¿Ha habido evidencias en tu vida del poder de Dios, de la misericordia de Dios, del poder transformador de Dios? ¿Has respondido tú a esa evidencia y a esa verdad que has recibido? Es decir, ¿eres tú obediente? Y tal vez suene duro, o nomás eres un cristiano de nombre. Pero cuando te das cuenta que hay algo que cambiar, no lo aceptas, mucho menos arrepentirse y pedir perdón. Y menos cuando se trata de pedir perdón a alguien más. Vuelve la pregunta, de todo lo que has visto del Señor, ¿estás respondiendo como Él espera? ¿Eres obediente?
¿Es para ti una verdad que practicas el tener misericordia y no sacrificio? Vamos al final, a los versos 43-45. Jesús está describiendo la actitud de Israel, de los líderes religiosos, en particular, que se sentían muy espirituales. Y si el Señor quiere que aprendamos esto, yo quisiera que no existiera, pero puede ser que existiera entre nosotros alguien que se siente muy espiritual, pero solamente religioso, porque no obedece. Y aunque se le digan las cosas, no las acepta, no se arrepiente, no pide perdón, no hay un cambio, pero soy cristiano. Si uno limpia su vida, pero no la llena de Dios, y la sigues llenando cada día, dejas espacio para que Satanás venga. En el libro de Esdras registra cómo la gente se arrepintió de la idolatría. Sí, pero eso no es todo. Sí se arrepintieron de la idolatría, pero no reemplazaron con el amor de Dios y obediencia a sus corazones, sino con reglas nada más. Desear alejarnos del pecado está muy bien y es el primer paso, pero luego debemos de llenar nuestra vida con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Si no, vamos a seguir batallando con las mismas cosas de siempre, con la misma falta de dominio, con la misma ira, con el mismo orgullo, con la misma soberbia, con el mismo egoísmo. Así que ese es el primer paso, alejarnos del pecado, pero habrá que llenar nuestras vidas con el Señor. Las personas vacías, escucha esto, las personas vacías e inactivas son un blanco fácil para Satanás. Y algunos escogen hacer solamente lo que les parece bien. Pero eso es algo en lo que van a tener que dar cuentas con el Señor. Cuando una persona es inactiva y es blanco del enemigo, esto provoca el darle más importancia a las reglas y a sus preferencias que a la necesidad. Y eso se da mucho en el seno familiar. A mí no me parece esto. Sí, pero mira, la palabra es que yo siento que el Señor... A mí no me parece, y aquí el quemando soy yo. Por eso decimos que las personas vacías e inactivas son un blanco fácil para Satanás. Y esto provoca críticas, reglas, desamor al prójimo en lugar de enseñanza. Provoca incluso divisiones. Puede haber matrimonios, familias que están en la misma casa, pero en camas y en cuartos separados, porque no han logrado realmente ir humildemente y pedirse perdón el uno al otro. ¿Por qué? Porque están desobedeciendo. ¿Por qué? Porque su sentir y su preferencia está por encima de lo que el Señor quiere enseñar. Por eso es que hay críticas. Por eso es que hay juicios. Por eso es que hay chismes. Por eso es que hay familias destruidas. Por eso hay iglesias divididas. Y por último, en el verso del 46 al 50, vemos cómo Jesús no estaba aludiendo a la familia terrenal, por el contrario. Antes él ya había criticado a los líderes judíos por no tomar en cuenta el mandato de honrar a sus padres. Ahí el Señor, colgado en la cruz, se preocupó por el bienestar de su madre. ¿Te interesas tú por el bienestar de tus padres? O si no los tienes, de tu familia.
de tus hijos, de tu esposo, de tu familia alrededor? ¿Te interesas tú por ellos? Principalmente por el bienestar espiritual, es decir, por la salvación de sus almas. Estás preocupado y luchas porque ellos puedan venir a los pies de Cristo y haces todo lo posible con tu testimonio, tus enseñanzas, tu servicio, tu amor, tu cuidado. ¿Eres sensible a la necesidad de tu prójimo? Empezando por la familia de sangre y la familia de la fe. Voy a dejarlo así para que reflexionemos un poco. Padre, te damos honra y gloria. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu precioso nombre. Te damos gracias por la enseñanza, Señor. Padre, tú lleva el mensaje de tu palabra al corazón de tu iglesia, Señor. Que realmente haya una transformación en la vida de las personas. Que cuando vayamos a casa tengamos presente cada día, cada minuto, en cada acción, misericordia quiero y no sacrificio. Que tu palabra, Señor, esté siempre por encima de nuestras preferencias y nuestras reglas. Gracias, Dios. Gracias, papá. Recibe honra y gloria. Perdónanos nuestras fallas. Permítenos que haya un verdadero arrepentimiento, de forma que haya una transformación por la obra del Espíritu y no solamente remordimiento, Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu perdón. Gracias por tu misericordia. Ayúdanos a ser como tú, misericordiosos. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu perdón. Amén. Cristo es mi Señor. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. En mi vida declararle que se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Cristo es mi Señor. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. En mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar.
ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. No me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Tú eres Señor. Gracias. Gracias por esta mañana, en este mensaje. Llevémoslo con nosotros y hagámoslo realidad allá afuera con la gente que no conoce a Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Estamos despedidos. Amén.